Argentina, reuniones en el Ministerio de Agroindustria, reuniones también en la propia Casa Rosada, la gestión del presidente ruralista también que tiene que ver con la planificación de la muestra ruralista que va a tener lugar en la ciudad de Río Cuarto, como siempre, tan importante. Javier Rotondo, agradeciendo que hayan desencillado en la ruta y nunca mejor utilizado el término para contactarse con nosotros. Muchas gracias. Buen mediodía. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Buen mediodía para vos y la audiencia. Sí, acá estamos cerca de Venado Tuerto, venimos volviendo del Ciudad de Buenos Aires y con gusto hemos parado para poder dialogar con ustedes. Bueno, Javier, el saldo de la charla que vienen teniendo con Germán Tinari, con los responsables de distintas áreas que tienen que ver con la muestra, pero también con las reuniones que han llevado ustedes, en definitiva, a la voz del sur de Córdoba, del campo, ¿no? Sí, sí, así es. La verdad que en esta situación de cambio bastante profundo para nosotros, hoy el Ministerio de Agroindustria tenemos una llegada normal, siempre, nunca perdiendo el norte de lo que somos, que es la voz, o por lo menos pretendemos ser la representación de los productores del sur de Córdoba. En ese marco, bueno, fuimos institucionalmente a hacer entrega de las invitaciones personales para el acto inaugural de septiembre de nuestra muestra al secretario privado del presidente Macri en Casa Rosada. Tuvimos una breve reunión y después, bueno, en Agroindustria es que uno se siente un poco más acompañado, si quiere, por autoridades de esa cartera, por la grave situación de lo que es la infraestructura rural del sur de Córdoba, lo difícil que va a ser, lo que ya está haciendo la extracción de la cosecha y las pérdidas que va a haber por anegamiento, por pérdida de rinde, por estos temporales, esta situación atípica que nos preocupa. Y después, bueno, también hacer invitaciones formales. El ministro es alguien que viene de nuestro movimiento rural, con quien tenemos una muy fluida relación. Y, bueno, y también cambiamos un poco de opinión a raíz de este tema bastante álgido, muy técnico, si se quiere, para nuestro sector, tema de la pretensión del cobro de regalías por parte de la empresa multinacional Monsanto por el tema del gen intacta. Vemos con buenos ojos que el Ministerio emitió la resolución 140 que le frena toda posibilidad del Ministerio de acá a la empresa de ese cobro quizás compulsivo en puerto que se quería hacer de $4 por tonelada, siempre que detecten mediante un test que la soja que el productor entrega tiene un gen. En ese marco nosotros le expresamos nuestra voluntad, que es de que el productor quiere pagar la tecnología, pero de manera consensuada y con una mesa de diálogo con la empresa, con los otros semilleros de la Argentina, y que el Estado, mediante el INASE, el tan remanido INASE que no ha funcionado, que es el Instituto Nacional de Semillas, que es un ente estatal que debe regular todas estas cuestiones, se ponga en funcionamiento y de una buena vez, en realidad, sea el Estado quien tenga que regular este tipo de tasas y canon y dar el marco jurídico e institucional para que esto se lleve adelante. Así que creemos que en la resolución pone un paño de tranquilidad o un acto de certeza al productor para luego volver a sentarnos a dialogar a lo que es, a lo que pretende que sea el pago de los eventos tecnológicos, que vuelvo a decirte, nosotros no estamos para nada en desacuerdo y creemos que hay que pagar la tecnología, ¿no? Sino que discutimos cómo y de qué manera pagarla. Javier, entiendo que también había en agenda algunos temas que tienen que ver con los cerdos, con las cuestiones que son cercanas al maíz. ¿Han podido dialogar de eso? Sí, 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 la verdad que nosotros venimos trabajando y le hemos manifestado a las autoridades de la industria totalmente dos inquietudes grandes. Una que es el sector lechero, que está con una coyuntura compleja, que cerca de Río Cuarto, todo lo que es la San Miguel, nosotros tenemos representantes que están trabajando en una situación muy grave. Hemos, bueno, si bien reconocido algunas medidas que ha tomado el Ministerio de la Industria, sobre todo quitarle un poco el IVA como alimento básico y poder aumentar el subsidio, nosotros creemos que los esfuerzos, por lo menos así lo manifestamos, los esfuerzos deben estar centrados también a sentar un poco toda la cadena de comercialización de leche, industrialización, y ver cuál es la capacidad real de pago o capacidad de que pago. Me parece que los eslabones del medio de esta cadena de los agroalimentos son los que tienen abuso de posición dominante y quizás que tengan alguna capacidad teórica mayor para el pago al tambero y no se está llevando adelante. Lo mismo pasa con el cerdo, manifestamos nuestra preocupación del ingreso, como ya viene ocurriendo en los últimos años en Argentina, de países del Mercosur, por ejemplo Brasil, cuando en realidad hoy con
lo que vimos beneficiado, que fue en su momento la quita de retenciones en maíz, que sobre todo impacta directamente en nuestra zona, que beneficia un cultivo que venía con saldo negativo, indudablemente de sincerar y regularizar la situación del sector. Hay algunos efectos colaterales y directamente le pega de lleno a una producción tan noble y que se realiza por muchos pequeños productores como es la producción de cerdo, que la elevación del costo del maíz o del precio del maíz ha hecho que se vea en una situación compleja. En ese marco hemos tratado de intercambiar algunas opiniones. Nosotros tenemos una visión sobre el cerdo tiene una situación impositiva distinta al resto de las producciones de carne de nuestro sector, que tiene un IVA del 21%, entonces genera siempre algunas situaciones fiscales bastante complejas para el productor. Creemos que si el IVA es bajado al 10,5% como el resto de los productos agropecuarios, sobre todo al pequeño productor le va a dar algo de alivio a su situación fiscal. Sobre todo el cerdo tiene una particularidad, Julián, que tiene muchísimo grado de informalidad a nivel impositivo, porque son pequeños productores, de economías de subsistencia. Entonces me parece en donde Agroindustria tiene que enfocar en una fuerte tarea de apoyo a esos pequeños productores. Sobre todo tenemos algunas presiones de parte de los grandes productores. Fíjate vos que la producción de cerdo en Argentina, el 80% del cerdo que se produce aquí lo producen 4 o 5 empresas grandes. Claro. Pero el 20% restante lo producen el 80% de los productores. Eso te da la magnitud del tamaño y la escala, son todos pequeños, pero son muy importantes por el arraigo rural, por el movimiento económico del interior, porque hay gente que da mano de obra también. Entonces, en ese marco, tratar de defenderlos de esta manera. Me parece que bajar el IVA y poder brindarles la posibilidad de una reforma impositiva integral que los incluya o intentar con algún estímulo que puedan formalizar su producción, eso le va a redundar en beneficios para créditos y más. Así que creemos que, bueno, eso fue un poco también el eje de manifestar nosotros, porque estamos inmersos en una zona productora de cerdo muy importante y, bueno, llevar este reclamo también, ¿no? Bueno, el agradecimiento, Javier, vamos a volver a dialogar a propósito de las conclusiones, seguramente muy importantes y muy beneficiosas. Esto demuestra de cómo la sociedad rural y la muestra de la sociedad rural no es una cuestión de una semana para la otra, sino el trabajo de mucho tiempo. El agradecimiento por la diferencia de haber tenido este contacto y por último, y brevemente porque me apremian los tiempos, consulto. Eduardo Bagnis, que forma parte de una de las listas de las elecciones municipales a concejal, si bien está en una posición expectante hasta ahí, ¿es una cuestión consensuada con el movimiento ruralista o una decisión propia? No, nosotros en eso somos muy respetuosos. Es una decisión propia, indudablemente que Eduardo marcó con su impronta la gestión que me tocó a mí suceder. Nosotros somos muy respetuosos de eso. A título personal, él ha decidido tomar este camino que creo que celebramos, y celebramos de que así sea, porque creo que me parece que las instituciones, de manera institucional, valga la redundancia, tenemos que ir, los hombres valiosos que tiene nuestro movimiento, que provienen de nuestro sector, tienen quizás mucho para darle a la ciudadanía en su conjunto. Así que no, ha sido una decisión, si bien se dialoga y se dialoga mucho, es a título personal. Nosotros como entidad representativa del sector tenemos diálogo con todos los sectores que van a formar parte en este caso de la próxima elección municipal. Respetamos mucho su posición, creemos que es muy saludable, la celebramos por otra parte, pero sin dejar de tener vínculo y diálogo directo con todos quienes van a pretender ser intendentes municipales, así que creemos que institucionalmente es lo más correcto, ¿no? Gracias, Javier Rotondo, hasta la vuelta. Gracias, Julián, y un saludo a la audiencia. Muy bien, ahí estaba el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Vamos a marcar una brevísima pausa y cuando volvamos vamos a recorrer cada una de las listas y tenemos casi a todos los candidatos que faltaban hablar de la presentación de lista. Vamos a poner claro sobre oscuro de cada